En Apanines TV presentamos Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Les invitamos a que juntos hablemos de inclusión. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este resumen de Hablemos de Inclusión en esta temporada en que estamos muy agradecidos de cada una y cada uno de ustedes que nos han seguido a través de las plataformas de lo que es el Facebook, Instagram, también en YouTube y por supuesto a través de la señal 2 de Apanines TV. Gracias a todas y todos quienes han sido parte de este espacio. Durante esta temporada hemos tenido distintos invitados, hemos contado con la gentileza de estar aquí en estudio con nosotros. En el programa número 1, por ejemplo, estuvo con nosotros la consejera regional Paula Gárate, e invitados a través de internet estuvo la presidenta de la Red de Discapacidad de Melipilla, Cecilia Celis, y el concejal Alexander Enríquez. En parte de la conversación hablábamos sobre temas relacionados a la inclusión y avances en la zona en los últimos años, el rol de los medios de comunicación sobre informar del tema de inclusión. Y esto es lo que nos señalaban. Dos puntos. Uno, el gobierno regional, prácticamente los municipios se financian los proyectos a través del gobierno regional, a través de los CORE. Hoy día Melipilla cuenta con una plazoleta ya fija, que es la vía Logroño, y una pronto a construirse en la Manuel Rodríguez, que son plazoletas de inclusión, y estos son a través de fondos del gobierno regional en el cual el municipio postula. Claro. Otro tema que habla atentamente de la construcción de veredas, que tengan sus calles para las personas con silla de ruedas, y eso es lo que se ha ido construyendo. Melipilla ha construido más de 100 kilómetros en veredas en los últimos 8 años, pero obviamente nos queda bastante por hacer. Hoy día vemos que solamente existe la preocupación o estar atento al tema de inclusión cuando es la Teletón. Exacto. Y yo te puedo dar un ejemplo súper claro. Mi papá fue una persona con una discapacidad, por producto de una diabetes, le tuvieron que amputar sus 2 piernas y tuvo que andar en silla de ruedas. Entonces, muchas veces la locomoción colectiva no le paraba. No le paraba porque para ellos era subirlo, pescar la silla de ruedas, echarlo en un maletero, y después veíamos el tema de la Teletón y veíamos estas locomociones colectivas pintado atrás, 4 y 5 de diciembre, claro, apoya la Teletón. Entonces, yo creo que primero tiene que haber un tema cultural, un tema de educación y un tema de constancia también. No tan solo en las fechas importantes vamos a tener la conciencia con los temas de la discapacidad, y esos los temas de discapacidad lo tenemos que llevar al medio. No uno se tiene que adaptar al medio, uno se tiene que adaptar al medio, por ejemplo, y ir respetando también. Hoy día vemos, hace un par de semanas atrás, los pintados o repintados de los estacionamientos con personas con discapacidad. Por ley son 5, por cada 5 cuadras debe haber un estacionamiento. Afuera de la municipalidad hoy día contamos con 2. Y así fuimos remarcando y fuimos solicitando dentro del Consejo Municipal, oye, ojo, esto tenemos que hacerlo en la zona urbana y también en la zona rural. En Pomaire no existía hace un par de años atrás, claro, este estacionamiento. Y hoy día ya cuenta. Y así bien también dentro del Consejo, dentro de las comisiones, dentro de la ordenanza. Pero es un tema que, te vuelvo a insistir, es un tema que no solamente tenemos que sacarlo en la palestra para fechas importantes, sino que tenemos que llevarlo a diario. Y un tema es el respeto. Yo quiero rescatar algo de lo que decía Alexander. Es verdad eso, que la Teletón es una importante obra que no podemos dejar de apoyar, pero no puede ser que la sociedad sea una vez al año tan empática con las personas con discapacidad y el resto del tiempo se olviden. Ahora, ¿dónde deben hacer el cambio o el enseñar y el educar? ¿Dónde debe apoyarse? ¿Dónde debe comenzar este cambio? Familia. En la familia, ¿no? Por supuesto. ¿En el colegio, en los establecimientos educacionales? De niño. Yo concuerdo con lo que dice Alexander, qué increíble que muchas veces, como comentamos, el feminismo, hoy día digamos, el tema de género ha inundado nuestra sociedad, que ganas que la inclusión también la inundara, y no sé por qué eso no ha pasado hasta hoy día. Es una deuda, es algo que uno dice, como decía Alexander, es algo cultural, pero se puede hacer. Hoy día tenemos muchas maneras de informar, muchas maneras de difundir. El gobierno regional también le aporta a Teletona. Será un poco, perdón Paula, será un poco que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto también, porque el medio de comunicación es el que revienta la noticia, el que hace que se amplifique aquello.
Y muchas veces no son tan tomados en serio y en cuenta las personas con discapacidad. No, y ¿sabes lo que yo siento? Que muchas veces es como una situación como no sé si la palabra es la correcta, me disculpan si no es, pero como siempre en general los reportajes o la noticia que tiene que ver con discapacidad e inclusión es algo como de victimización. Es la victimización, el dar pena. Exactamente, cuando eso no debe ser el centro, no debiera ser el centro del reportaje o de la noticia. Entonces ahí yo creo que parte por eso, porque a los niños les enseñamos de chico que estar quizá o tener una discapacidad o andar en silla de ruedas no es nada, es simplemente una forma distinta de que le tocó nacer o que una enfermedad te afectó. Pero ha sido bien fuerte para nosotros que hemos participado de estas mesas, la gente que no tiene visión o visión reducida. También ha sido descubrir mundos completamente nuevos para todos nosotros y que podemos ir aportando a través de financiar estos proyectos, pero que tengan estas características. Quería decirle a Alexander, en Curacaví hay también plazas inclusivas y hay un centro de rehabilitación que depende del municipio, que partió en una oficina de la municipalidad. ¿Hace cuánto de eso ya? Hace 10, 12 años. Es que Curacaví en materia inclusiva tiene un trabajo bien adelantado, ¿no? Bien o sea, tienen hasta que inició tienen una mini teletón. Ellos tienen rehabilitación domiciliaria, traslado, apoyan a los niños hasta que se gradúan prácticamente, los acompañan, no solamente con lo material, también. Paula, quiero aprovechar eso. Concejal Alexander Enríquez, ¿y cómo lo hace Melipilla para poder lograr tener algo tan similar a lo que hace Curacaví? ¿Qué se debe hacer? Bueno, mira, en primera instancia, para ir más o menos continuando con el hilo, el tema de cómo creamos conciencia, decía Paula, desde la familia. Pero si no te toca, no lo sientes. Entonces, acá partimos desde el colegio. Y yo felicito el programa PI, el programa de integración que se implementan en los colegios, que en el colegio de Pomaire hay niños con discapacidad, niños con síndrome de Down, que se están incluyendo, y los niños y los jóvenes van sabiendo también la realidad y van respetando. Ese programa que pide que se hace en Pomaire, la idea es poder ir replicándolo también en los demás colegios, no tan solo en los colegios municipales, sino que también en los colegios particulares subvencionados. Como debería ser siempre, ¿no? En todo. Que debería ser siempre. Y tiene que ver en la realidad también y cómo se adapta el colegio a la realidad de los niños o personas con alguna discapacidad. El sistema Braille que hablaba Paula, en el sistema de las personas que tienen dificultades visuales. Hoy día el municipio, claro, hemos trabajado con diferentes agrupaciones. Yo recuerdo que hace años atrás estaba la agrupación de personas con discapacidad y en algún momento nos pidieron un terreno para poder generar un tipo mini teletón. Y este terreno es que está al lado del cuerpo bombero de la segunda compañía, claro, de Melipilla. Y lamentablemente se dio el terreno, se cedió, pero no se siguieron los trabajos conductuales para poder ir desarrollando este centro. Era importante también ahí el gran apoyo del gobierno regional. El gobierno regional ha apoyado a arte en la parte de infraestructura de la comuna de Melipilla. Paula, excelente, nos ha ayudado en el tema de los cuarteles de los bomberos, con carabineros, con PDI, en infraestructura, en una cartera de proyectos, pero ahí era importante también que la agrupación con personas con discapacidad pudieran haber sido asesoradas y haberlas sido apoyadas también tanto desde el municipio de ese momento y también a través del gobierno regional. Hoy día las diferentes agrupaciones que existen en Melipilla obviamente postulan una subvención y el municipio los ayuda también. Ellos también ven las diferentes realidades que están haciendo porque trabajan con diferentes niños con diferentes discapacidades también. Ahora, sería interesante y sería positivo poder llegar a lo que llega hoy día a Curacaví o lo que llega a Casablanca, que también el ser que tiene Casablanca es increíble, está en el centro. Exacto. Y Curacaví también lo tiene implementado. Y poder llegar a aquello hoy día en Melipilla, así como ayudamos a nuestros adultos mayores, con una casa del adulto mayor, también con una casa de encuentro para las personas con discapacidad. Importante lo que decía el concejal Alexander Enríquez, en que se puedan replicar instancias como se hace en Curacaví y en Casablanca a nivel no solamente de la provincia, sino que a nivel nacional. En el programa 2 estuvo con nosotros el delegado provincial Javier Ramírez. Ahí conversamos sobre lo que era el despertar de los distintos actores de la sociedad y del trabajo que se debe realizar en beneficio de lo que es el tema de la inclusión.
Hoy día las condiciones de la sociedad claramente nos hablan de un despertar de distintos actores sociales. Obviamente que primordialmente los temas de inclusión nos deben llamar a despertar para generar también un accionar de las normas que hoy día están. No podemos decir de que hoy día no hay herramientas para poder ejercerlas, sí las hay. Obviamente que acá recalco lo necesario de tener la voluntad política de todos los actores, más que solamente desde el gobierno, sino que de cada uno de los servicios públicos, también desde los municipios, también desde lo privado, que también es muy necesario de que hay un involucramiento, porque es parte del devenir de la ciudad, del buen funcionamiento de la ciudad, de hacer una ciudad más justa e inclusiva. Y esto es los actores del transporte, los actores del comercio, todos los actores de la sociedad civil. Es de suma importancia que puedan conversar en torno a los temas de inclusión. Eso usted lo dice, conversar. Otros invitados a nuestro espacio han manifestado, conversamos también con ellos, que hay poco diálogo o nulo diálogo entre el gobierno central, autoridades locales y otros actores también que son muy importantes en este tema de la inclusión. Muchas veces no se conversan las cosas, no se dialoga y no se llega a un acuerdo, entonces no se conocen las realidades. ¿Qué tan cierto es eso? Porque es muy fácil, me imagino, para alguien en Santiago que está en un escritorio, ¿no es cierto?, dictando alguna ley o algún beneficio, y dice, ya vamos a dar tanto por ciento nomás porque creo que esto es lo justo, ¿no? Pero no conocen la realidad territorial, entonces no hay diálogo por parte de muchos actores en esto, ¿no? Sí, no, claramente siempre en lo particular es pertinente poder generar acciones mayores, principalmente con apoyos económicos, para poder hacer carne muchas de las acciones de justicia en torno a los temas de inclusión. Se necesita también recursos y soltar recursos a las organizaciones principalmente, a las familias que hoy día ven realizar su accionar muchas veces con recursos propios, como lo hace obviamente la Fundación Apanine, donde hemos visto que si no es por el despertar de las propias familias, muchas veces el apoyo sería nulo. Organizaciones también tan importantes como la Teletón, hoy día nacen precisamente para apoyar esta decadencia que ha tenido el Estado o falta de atención a temas fundamentales. Hay mucho que avanzar en eso, mucho que avanzar y creo yo de que estando las condiciones normativas, acá la voluntad política de soltar los recursos es fundamental. Con la diferencia, delegado, quiero hacer salvedad de esto, que la Teletón cuenta con importantes recursos económicos que se entregan por parte del Estado, ¿no? Aparte de sus campañas nacionales, recursos que no llega tampoco constantemente a otras instituciones a nivel país que también trabajan con la discapacidad. Entonces, sabemos lo importante que es Teletón, nadie dice lo contrario. Ellos tienen recursos que manejan también a través de estas campañas que hacen, que son muy valederas, muy importantes, pero el Estado también les está financiando muchos recursos. Entonces, claro, este recurso no llega a las otras instituciones. Que han sido para poder visibilizar el tema de la discapacidad, el tema de la necesidad de generar acciones de inclusión. Pero obviamente que el trabajo territorial diario que se realiza por instituciones como ustedes no tiene parangón con obviamente los apoyos que reciben instituciones gigantes como la Teletón. Y es ahí donde obviamente es menester de las organizaciones más locales de no abandonar y acompañar. Desde lo político, obviamente que cada una de las organizaciones tiene el deber de poder colocar los ojos sobre instituciones como ustedes, instituciones como Almapura y otras más que hoy día hacen carne y responden muchas veces a donde el Estado no llega, donde el Estado no tiene la capacidad de identificar ni la fineza de poder realizar una acción idónea. Muy bien lo decía Javier Ramírez, delegado provincial, el rol que debe cumplir el Estado y la falta de recursos propios para financiar instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad. Un tema no menor, un tema que aún está al debe. En el programa 3, en este resumen de Hablemos de Inclusión, estuvo con nosotros el ex consejero regional Ramón Mallea. Y bueno, invitados también estuvieron en la plataforma Zoom
Angélica Padilla de la agrupación Crecer y Daniel Domínguez, concejal de Melipilla. Le hablamos, consultamos sobre la materia de inclusión, dónde deben llevar la mirada las autoridades y también se comenta sobre la realización de encuentros regionales para abordar el tema de la discapacidad. Y esto fue lo que comentó Ramón Mallea. Yo creo que lo primero es que nosotros podamos tener una claridad de cuáles son los recursos que existen hoy día. Primero, cuál es la necesidad que existe y qué de esa necesidad que existe se está cubriendo y quiénes lo están cubriendo en las políticas públicas de salud, en el mundo que viene ya más en la línea específica de discapacidad y en los distintos servicios públicos, desde lo comunal hasta lo nacional, en la inversión de la comuna. Y así uno puede decir cuál es el desafío que tenemos. Porque uno podría decir, no, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Lo primero es que nosotros tengamos diagnósticos comunes. ¿Faltan catastros que tengan la información? Yo creo que ¿cierto? catastros de información hay. Nosotros por ejemplo, lo último que hicimos hace un tiempo es comenzar a desarrollar unos encuentros regionales para abordar el tema de la discapacidad desde nuestra Comisión de Desarrollo Social, para poder incluir la discapacidad en nuestra estrategia de desarrollo regional, así como lo hicimos el año antepasado con el tema del adulto mayor y así como yo he propuesto también el tema de juventud, incluir a las nuevas generaciones en las políticas públicas, porque no existen las nuevas generaciones en las políticas públicas, como actores, tomadores de decisión o actores o sujetos de ciudadanos. ¿Pero por digamos. qué no existen los Lo jóvenes? mismo, ¿Porque no están interesados? No, porque nuestro Estado finalmente no toma en consideración a muchos actores o a muchas personas o integrantes de su sociedad que tienen que ser parte de la toma de decisiones. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que nosotros, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, las incluyamos como tomadores de decisiones. O sea, que tengan y no voz y voto. Es que no solamente como sujetos de problemas de salud. No, con voz y voto, exactamente. No solo como las víctimas de algo, sino que también como tomadores de decisión con voz y voto, como dices tú. Y así tenemos que ver a los adultos mayores, así tenemos que ver a las personas con discapacidad, y así tenemos que ver también a los jóvenes. O sea, nuestro Estado es muy impositivo en su forma de entender y de ver a las personas, y nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad que realmente incorpore a las personas, les tome su parecer y finalmente construya soluciones a sus problemas también desde su perspectiva de cómo viven los problemas. Entonces necesitamos nosotros sentarnos con las autoridades y los representantes, las organizaciones, el mundo privado, identificar en conjunto cuáles son las problemáticas para poder resolverlas. En manos de ellos, entonces, está la posibilidad de hacer este cambio. Es que hay mucha información que yo estoy seguro que hoy día existe, pero también tenemos una relación muy aislada de todos los actores que tenemos que alguna decisión que tomar en este tema. Falta diálogo, falta conversar. Falta diálogo entre todos los actores, entre las organizaciones, entre el municipio, el gobierno regional, los servicios públicos, el mundo privado. Yo creo que una de las cuestiones más complejas es que creo que falta mucho diálogo, porque cuando existe un diálogo y un diagnóstico común de los problemas, tenemos también una capacidad de resolver esos problemas, no como islas, sino que como actores que cumplimos un rol cada uno en una problemática mayor que es transversal a la vida que tiene nuestra sociedad en el territorio. Ramón, ¿y no será que de repente las instituciones a nivel de Estado están demasiado alejadas de la comunidad y cuesta mucho llegar hasta ellos para hacer un diálogo? ¿Hay mucha burocracia? Yo creo que sí, y es fácil que sea así, porque efectivamente cuando tú... Porque no me van a dejar llegar a mí, por ejemplo, que yo podría ir de vocero de una institución a conversar con el gobernador regional. Es muy difícil llegar a él en un momento dado específico si yo quiero llegar a Santiago. La oficina me van a parar. No es tan... ¿O no? O sea, lo que pasa es que la región metropolitana es una región de 7 millones de habitantes y avanzando hacia 8 millones de habitantes. Tiene 52 comunas, tiene varias provincias, ¿cierto? Entonces hay una agenda del gobernador y del gobierno regional que es bien compleja y tiene muchos temas. Pero hoy día, por ejemplo, desde que llegó a ser electo Claudio Rego, él está recibiendo a las personas por reunión de lobby, por ejemplo, que es la plataforma que se usa para pedir reuniones con la autoridad, para que sea público, para que sea transparente, claro, y para que quede en evidencia todos los temas que se abordan y los compromisos que se hacen también.
Ustedes pueden pedir una reunión. Perfecto. Y en algún momento los va a tener que recibir el gobernador. Cualquier institución podría, Cualquier o agrupación. institución puede, y no solamente al gobernador, cualquier persona, cualquier ciudadano chileno o cualquier organización puede pedir una reunión formalmente con cualquier autoridad, desde un concejal, como está ahí Daniel Domínguez, que es concejal, la alcaldesa Lorena Olavarría, el delegado presidencial Javier Ramírez, los consejeros regionales, puede ser Paula o Ramón Mallea, o el gobernador regional. Usted puede pedir una reunión con cualquiera de las autoridades. Todos estamos sometidos al mismo sistema y tenemos que dar cuenta de si recibimos o no recibimos a las organizaciones o personas que nos piden reunión. Y es bueno usar el sistema, porque el sistema deja en evidencia quien solicita una reunión y así también queda en evidencia los temas que se abordaron en esos espacios. Queda un acta de alguna forma, ¿cierto? Exacto. Que uno tiene que declarar. Ahora, obviamente que cuando las organizaciones piden reuniones, uno también puede influir para que esas cosas puedan pasar. O sea, si las organizaciones de discapacidad quieren reunirse con el gobernador, por supuesto que yo le voy a decir al gobernador, por favor, reciba a las organizaciones para que puedan plantear sus temáticas. ¿Ah? Ahora está hablando con él para solicitarle una reunión con el hospital de Melipilla porque se le echaron a perder las ambulancias y nosotros tenemos un proyecto de ambulancias que no hemos podido financiar porque tenemos saturado nuestro subtítulo 29 y no tenemos forma de agregar nuevos compromisos presupuestarios para este año. Pero es importante que los funcionarios del hospital sepan que nosotros tenemos esa preocupación Están y que trabajando en apenas eso. podamos, nosotros vamos a aprobar ese financiamiento. Importante lo que señalaba el ex consejero regional Ramón Mallea respecto a este apoyo a través de vehículos de emergencia para la red de salud, sobre todo del hospital de Melipilla, un tema que estamos siguiendo aún muy atentos. En el programa 4 nos acompañó Cecilia Celis, presidenta de la Red Comunal de la Discapacidad. En esa ocasión ella habló respecto a la red de la discapacidad, su rol, el rol que cumple, la labor que desarrolla, sobre todo el trabajo con las autoridades. Escuchemos. Nuestra misión principalmente es promover los derechos de las personas con discapacidad. También en estos momentos estamos abocados a que la comuna de Melipilla sea una comuna inclusiva. Esa es nuestra meta, que la persona con discapacidad pueda ingresar a un local que tenga rampa, que pueda caminar por las veredas en forma correcta, con sus rampas de bajada, que tenga estacionamiento para poder ir a tomarse un helado, poder decir voy a ir a la plaza y voy a ir a un centro de entretención y que no tenga ninguna barrera. Ese es nuestro sueño como red comunal. ¿Y ha funcionado esto? Yo estoy muy esperanzada porque en estos momentos con las nuevas autoridades se me ha abierto una puerta de esperanza a todas nuestras solicitudes que estaban estancadas, tanto ya sea por la pandemia y por otros motivos. Y como digo, muy esperanzada porque llevamos muy poquito tiempo ya reactivándonos y se han visto varios, como le dijera, efectos positivos que están dispuestos a solucionar los estacionamientos. Es un tema no menor, señora Cecilia, porque este tema de los estacionamientos, ¿no es cierto?, se ha venido luchando por muchos años. Pero muchos años, imagínense que nosotros llevamos 9 años funcionando y hará una semana ya eran 4 estacionamientos en la plaza, ahora hay 6 y bien delimitados como corresponde según la normativa de accesibilidad universal, que eso era lo que a nosotros nos interesaba porque no significaba que desmarcaran nomás, sino que con todas las dimensiones que corresponden. Eso ha costado bastante, que se haga valer el tema de la accesibilidad universal. Correcto. ¿No es cierto? A nivel de ciudad, la ciudad de Melipilla todavía sigue siendo poco amigable. No, poco amigable comparada con otras ciudades y para qué decir con otros países. Nosotros recién estamos como, no sé, como diciendo, sí, estamos avanzando, pero yo encuentro que al menos aquí en Melipilla está muy al debe con la discapacidad. Este debe, lamentablemente, usted me comenta, se da porque a nivel de las autoridades han tenido poco eco las solicitudes que han desarrollado ustedes, ¿no? Lo que pasa es que la discapacidad es igual a pesos, a recursos. Y eso no solamente son los recursos, es buena voluntad.
es la buena voluntad primero. Lógico que hay que recursos para arreglar las calles. Fuera de eso, de que encuentro de que siendo nosotros melipillanos es igual que una casa, que uno quisiera decir ya vamos a vivir todos en una casa cómoda. Y todos somos iguales. Las personas con discapacidad tienen tanto derecho como cualquier persona. Bien decía la señora Cecilia Celis, las personas con discapacidad tienen derechos como cualquier otro ciudadano de este país y del mundo, ¿no? En el programa 5 hablamos con Angélica Padilla de la agrupación Crecer de Melipilla. Nos comentó sobre lo que era su experiencia con la hipoterapia, el trabajo con caballos. Veamos lo que nos dijo. La verdad es que nos tuvimos que tomar un tiempo como para estudiar. Lo que pasa es que cuando uno también tiene un hijo con una enfermedad rara, como hay poco estudio y poca información, uno invierte mucho tiempo metido en el computador buscando datos, leyendo investigaciones del extranjero, buscando los médicos que están más actualizados con sus páginas. Entonces, y dentro de todo eso, nosotros nos topamos con los caballos y partió simplemente porque un día mi hija estaba muy triste y acá nosotros vivimos al lado del Cerro Sombrero. Y ella se puso a observar los caballos. Ahí estamos viendo unos caballitos. Sí, ahí está el tango y el palomín. Y ella se puso a observar los caballos y yo la veía que mientras ella observaba los caballos como que algo apacible pasaba en su cuerpo, como que se empezó a calmar y yo le empecé a preguntar si le gustaban los caballos y como que empezó a llamarle la atención. Y ahí partimos como conociendo lo que era este mundo y fuimos a ver a personas que eran amansadoras, que eran criadores, y un poco que nos contaran la historia de por qué ellos estaban trabajando con caballos. Y nos fuimos a los sectores de campo, y ella estuvo mucho tiempo, por ejemplo, con un señor de ahí de Mandinga, que cría caballo, amansa caballo para rodeo, y él la aceptó dentro de su grupo, porque también nos encontramos con esto de la discriminación de la mujer dentro del mundo ecuestre. Sí. Claro, sí, porque en la gente de campo como que no ve a la mujer incluida en este mundo. Todavía la Entonces, tienen muy guardada en la casa, ¿no? Sí. Entonces también hay como que hubo una cosa con que chocamos con este mundo de que, chuta, una mujer que se va a meter, por ejemplo, a un ruedo a ver cómo están amansando un caballo. Era como, cuando yo llegué por primera vez, así como, qué raro esta señora, qué es lo que está haciendo acá. Entonces, bueno, para mí era algo tan natural que uno también pudiera buscar ese tipo de tener ese encuentro con este mundo. Y con gente también que está alrededor del caballo, que tiene mucho oficio, la gente que hace talabartería, que trabaja con sombrero, la gente que es cantora, la gente del rodeo. Entonces había como todo un mundo detrás de esto, era desconocido. Era tan impresionante. Sí, y nos dábamos cuenta de que el caballo llevaba la historia del hombre sobre sus lomos, que había estado en las guerras, que había estado en la parte de la agricultura, que había llevado al hombre a través de su historia. Entonces era impresionante cómo este caballo había podido conservar también su naturaleza y había podido conservar ese aspecto social que ellos tienen de vivir en manada. Entonces empezamos toda una observación y nos tomamos mucho tiempo para eso. Angélica, una consulta. Estábamos recién viendo un video, no sé si el señor director pudiera ponerlo nuevamente, en que muestran ahí parte de la terapia de la hija, de su hija, ¿es ella? Es una de mi hija, pero no es mi hija precisamente. Okay. Ella no monta, sí. A ella le hacen un trabajo especial en el caballo porque ella no puede montar en este minuto porque le produce un daño en su columna. Perfecto. Y la gente con la que estamos trabajando nosotros ahí son todos profesionales y personas de nuestra agrupación. Ahí en ese grupo hay veterinario, kinesiólogo, terapeuta ocupacional. Hay mi hija que ella trabaja con un programa que se llama Conscientemente en un colegio Montessori. Y hay personas de nuestra organización que están capacitadas. Ahí teníamos a Angélica Padilla de la agrupación Crecer de Melipilla respecto al trabajo con los caballitos, con la hipoterapia, una alternativa más en materia de salud que se lleva a cabo a nivel de la zona para personas que lo necesitan. Muy, muy interesante.
Estamos en un resumen de Hablemos de Inclusión esta temporada, por supuesto conociendo un extracto de algunas cosas que son muy interesantes y que marcaron cada uno de los programas. Por ejemplo, en el programa 6 estuvimos con dos profesionales de Fundación Apanines, Verónica Sarmiento, terapeuta ocupacional, y Julian Mardones, fonoaudiólogo. Y nos hablaron respecto al área de trabajo de ellos en la discapacidad. Escuchemos lo que nos señalan Julian y Verónica. Es bastante amplio. Bueno, principalmente al fonoaudiólogo se le vincula con el hecho de hablar, pero en el fondo lo que hace un fonoaudiólogo es buscar áreas de desempeño, que en el fondo sería el habla, la deglución, la voz, el lenguaje, la audición. Entonces son muchos campos en lo que uno se desempeña. Igual, independiente del contexto de salud, la mayoría de las veces nosotros mezclamos casi todas las áreas en una misma situación, ¿ya? Pero como le digo, trabajamos desde niños, adolescentes, adultos mayores, personas mayores y en el fondo adultos. ¿Desde qué edad aproximadamente comienzan el trabajo? Esto es de muy pequeño. Sí, se puede, principalmente, mire, dependiendo de la especialización del fonoaudiólogo, se puede trabajar desde edades muy tempranas. Un fonoaudiólogo que se especializa en intervención temprana puede trabajar desde los meses de nacimiento, ya sea asesorando a la madre, por ejemplo, con la relación que hay del amamantamiento, ¿no es cierto?, o los problemas que pueden generarse con respecto a la dilución del niño, o quizás más adelante entregando estrategias para intervenir en la estimulación del lenguaje, que es súper primordial dentro de los 12 primeros meses de vida. Puede ser irrisorio de que a una terapeuta ocupacional le cueste definir, pero yo creo que muchos terapeutas comparten conmigo que es una carrera amplia y un tanto complicada de definir. Pero yo lo que les puedo comentar es que es una carrera orientada y que busca la independencia de las personas, tanto niños, adolescentes, adultos mayores. Siempre estamos buscando que puedan realizar sus actividades de la vida diaria. Nosotros nos basamos mucho en las ocupaciones, que es un término ya de terapia ocupacional, lo lleva pues su nombre compuesto. Y dentro de las ocupaciones que yo les puedo mencionar está el juego, el ocio y tiempo libre, la educación, el trabajo, y lo vamos distribuyendo según la edad de cada persona que nosotros atendemos, o usuarios como le llamamos nosotros. Verónica Sarmiento también nos habló un poco respecto a lo que es el tema de la inclusión laboral en el trabajo que ella desarrolla en la comuna de San Pedro. Yo trabajo en inclusión laboral y para ello debo incluir personas en las empresas o en los diferentes puestos de trabajo de la comuna, y se ha hecho un trabajo muy complicado porque las empresas siempre se van excusando con la naturaleza de sus funciones o de sus labores y me dicen que no pueden recibir personas con discapacidad, también desde la ignorancia de qué es una persona con discapacidad. Exacto. Porque me pasó muchas veces que la empresa me dice, por ejemplo, una persona con discapacidad es una persona en silla de ruedas y yo no tengo espacio para recibir una persona en silla de ruedas. Y eso no es correcto. Sí, forman parte de una discapacidad que sería discapacidad física, pero tenemos más personas con discapacidad que pueden ser muy mínimas y se pueden desempeñar, pero eso me ha dificultado bastante la recepción de las empresas en sí. Entendiendo también que hay una ley que les obliga finalmente, después de mucho tiempo, les obliga a tener un número, un porcentaje de personas discapacitadas trabajando, que tengan, digamos, la noción, que tengan la posibilidad de desarrollar y desempeñarse ahí laboralmente, ¿no? Claro, si bien hay una ley, nadie la regula. Por ejemplo, yo hice un encuentro empresarial donde hablábamos de la ley, yo he ido a las empresas a explicar la ley, que si bien es para empresas sobre 100 personas, sobre 100 trabajadores, en San Pedro no son muchas, pero siempre ellos se excusan con que es que no hay personas, no hay vacantes o no hay puestos laborales, pero tampoco hay un informe que esto lo avale. Y nadie tampoco lo regula. Si bien en enero todas las empresas deberían como subir su tasa de trabajadores a través de un informe, yo me imagino que no lo realizan o nadie lo fiscaliza. Entonces ese es el trabajo más complicado. Bueno, si bien Verónica mencionaba la comuna de San Pedro, esta es una realidad que se da a nivel nacional. A las empresas que tienen un rango, como decía Verónica, de por lo menos 100 trabajadores, deberían tener un porcentaje importante de personas en situación de discapacidad también trabajando en ello. Esperemos que la regularización, la fiscalización sea más oportuna y más eficaz para que pueda hacerse realmente cierto esto, ¿no? Claro, sería lo ideal que existiera una fiscalización detrás en cada empresa, porque como yo lo mencionaba, muchos se quedan con que no tengo puesto, no tengo vacante o no tengo candidatos para el puesto de trabajo, pero ahí nadie regula ni fiscaliza nada y yo más allá no puedo hacer nada tampoco.
Estamos con Hablemos de Inclusión, resumen 2021. Julián Mardones nos comentó qué tan difícil fue trabajar con los usuarios en tiempo de pandemia y con las cuarentenas. Y esto fue lo que nos señaló. Fue bastante complicado porque no es lo mismo tener al niño frente, ¿no es cierto?, que tenerlo a distancia. Cuando uno está al lado de él, uno aprende a leer su lenguaje corporal, las necesidades que tiene en el momento y adaptar la sesión como para que ellos mantengan un flujo de trabajo constante, pero detrás de un computador es difícil. Entonces, claro, pasaron muchas cosas divertidas. Pasó muchas veces lo que decía Verónica, que de repente la señal se cortaba y uno atentaba nomás a la fe, aló, hay alguien, se escucha, se repite la orden, o de repente no tenía cómo ver si los chicos elegían o no elegían lo que le estaba pidiendo, y yo tenía que confiar en la mamá, y de repente me decían por detrás, sí tío, lo hizo bien, ok, bien, bravo, bien. Entonces era como un tema bien chistoso, porque era como un salto de fe más que nada. Claro. Claro, pero en el fondo es cosa de irse adaptando, son cosas nuevas que van pasando. El tema del trabajo online, si bien aporta mucho, porque hay situaciones que, por ejemplo, ahora la contingencia sanitaria no nos permite estar cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Pero por último, está esta alternativa que en el fondo igual favoreció mantener una continuidad. Mantener. Y entendiendo también que muchas instituciones a nivel país y grandes instituciones tuvieron que cortar todas sus sesiones, su trabajo con niños y jóvenes y con sus familias, y quedaron a la deriva hasta esperar qué pasaba, porque no existe todavía a la fecha un protocolo de trabajo, un protocolo sanitario 100% efectivo para este tipo de circunstancias. Tuvimos que ir adaptándonos, la fundación, los especialistas aquí tuvieron que adaptarse, jugaban, trabajaban, hacían su labor, se las rebuscaban. Ustedes son de aquellos busquillas que de verdad preparan sus trabajos de una manera importante. Y por lo mismo también los papás, la mayoría de ellos respondían, y los que no respondían lamentablemente se sentía mucho porque se perdía todo ese trabajo que se había preparado para los niños, ¿no? Claramente, claro. El proceso tiene que ser siempre continuo. ¿Sí? En el fondo no es que en una sesión se concentre todo, sino que en cada participación hay una continuidad, y esa continuidad es lo que va en el fondo generando cambios y generando avances. Y bueno, y este proceso llegó en el fondo y nos ayudó bastante porque si no íbamos a perder, íbamos a tener estos espacios de tiempo en donde no iban a tener atención, y quizás los chicos iban a tener alguna regresión, se les iba a olvidar las cosas que recientemente le estábamos enseñando, y eso principalmente. Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido difícil para todos, especialmente para las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Vamos a ir al programa 7. Seguimos conociendo a los profesionales de la Fundación Apanines. María Isabel, kinesióloga, y Moira Martínez. Ellos nos comentan también respecto a lo que es su trabajo en kinesiología y terapia ocupacional. La kinesiología es el estudio en sí del movimiento, ya el movimiento humano. Entonces en sí lo que nosotros hacemos como kinesiólogos es la evaluación de grupos musculares, en este caso de nuestros pacientes, para evaluar si el movimiento es el adecuado o no. Y desde ahí ver si hay alguna disfunción, alguna patología, y hacer un tratamiento dependiendo de lo que se necesite. Estamos hablando de qué edades, ¿desde qué edades ustedes ven el tema del movimiento? ¿De muy menores, de guagua? ¿Cómo va? Nosotros el movimiento lo vemos desde un recién nacido hasta una persona en los últimos días de vida. Nosotros no tenemos un rango de edad de los pacientes. Tenemos que estar conscientes que el movimiento viene incluso desde la gestación. Entonces, desde ahí ya nosotros podemos tener pacientes de días con algún problema de movilidad, y también las personas que van perdiendo su movilidad con el paso del tiempo. Entonces, no tenemos un rango de edad de la gente que atendemos. Independiente de la edad, cada usuario y usuario es un caso particular, ¿no es cierto? Un caso particular y único. Cada paciente va a responder a nuestro tratamiento, depende de sus condiciones físicas, genéticas y muchas otras cosas que tienen que ver con cada uno, más que guiarnos como por algún tipo de regla o libro según patología. No, cada paciente va a responder de manera diferente. Bueno, la terapia ocupacional es difícil definirla porque es una disciplina que muchas personas no conocen. Entonces, acercar este término a las personas es difícil, pero en palabras sencillas, la terapia ocupacional es una ciencia que busca tratar a las personas de acuerdo a lo que ellas hacen en un día. Por ejemplo, si tenemos a un niño
que está en edad escolar y tiene dificultades en el colegio, nosotros abordamos sus dificultades para que el niño pueda rendir y tener un buen rendimiento en la ocupación que él desempeña. O sea, estamos hablando de dificultades a nivel de socializar. Esa es otra, como se podría decir, como eso es lo bueno de la terapia ocupacional, que aborda a la persona de forma integral. Nosotros vemos área física, área social, área psicológica, como que tratamos de abordar todas las dificultades, limitaciones que tengan los niños o jóvenes para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera en sus ocupaciones. O sea, tiene varias ramas la terapeuta ocupacional. Es un tema ahí no menor, un tema que abarca muchas cosas. Bueno, porque en un programa anterior conversábamos con Verónica, que también es parte de Apanines, y hablábamos del tema sensorial, por ejemplo. Y también está el tema de la sociabilidad, de cómo comportarse, de cómo desarrollar su día a día, desde lavarse los dientes y todo eso, ¿no? Sí, como le decía, las ocupaciones que se conocen son 7. Entonces vamos desde que nos despertamos, desde nuestra autonomía, las actividades de la vida diaria, el descanso y sueño, el trabajo, la educación, no sé qué otra se me queda, pero son todas las actividades que nosotros vamos haciendo durante el día. Nosotros nos desempeñamos de forma diferente. Hay algunas que quizás le cuesta más, por ejemplo, dormir, descansar. Hay algunos que quizás los niños sobre todo tienen dificultades en su autonomía, en su independencia. Entonces nosotros trabajamos de acuerdo a las habilidades, de acuerdo a las evaluaciones que nosotros vamos haciendo. Hacemos un plan de trabajo y abordamos esas dificultades acá, por ejemplo, en la sala de terapia ocupacional. Muy agradecidos de María Isabel Abarca y Moira Martínez, que nos traían también parte de lo que desarrollan ellas en Fundación Apanines. En el programa 8 tuvimos la gentileza de contar con la primera autoridad comunal de Melipilla, la alcaldesa Lorena Olavarría. Entre las temáticas que comentamos, que compartimos, que conversamos, además del tema personal, conocer un poquito más de su historia, estuvo lo relacionado con materias de inclusión. Nos señala lo siguiente. En materia de inclusión es clave que el municipio priorice la inclusión en la gestión municipal. Hoy día la inclusión está alojada en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Existe una oficina, la Oficina de Discapacidad. Claramente hay un desafío que es de integrar a más profesionales, que se pueda robustecer esta oficina de discapacidad, que pueda también transformar la concepción de lo que se entiende por discapacidad. Podríamos ampliarlo, por ejemplo, a inclusión, y que ese trabajo de inclusión con las organizaciones, con las instituciones que están hoy día en la comuna, sea codo a codo, sea una colaboración constante. Y una de nuestras primeras acciones ha sido el poder aumentar el presupuesto en materia de inclusión. Y eso es algo que está en manos hoy día también de poder aprobarse para que durante el 2022 se pueda trabajar con un sustento económico por parte del municipio y que claramente nos permita ir fortaleciendo el programa de inclusión, el trabajo con las organizaciones y también mejorar, por ejemplo, la accesibilidad universal, que podamos seguir ampliando los estacionamientos para personas en situación de discapacidad, para que podamos fortalecer el traslado de familias que necesiten ir a Santiago, que podamos gestionar convenios con las instituciones que están presentes en Melipilla. El tema de las subvenciones sabemos que es una situación que se vive año a año y queremos como municipio generar esa confianza también con las instituciones y que podamos ir adquiriendo ya sea mayores herramientas, mayor financiamiento y eventualmente también generar una incidencia política. O sea, que el Estado de Chile lamentablemente hasta el día de hoy no se ha hecho cargo en materias de inclusión. Y como municipio podemos hacer cosas, sí, pero no es suficiente. Y esa insuficiencia radica en que no hay garantías, digamos, en materia de presupuesto, supongamos, del gobierno central. Exacto. Está el Senadis. El Senadis hoy día está dando abasto con la necesidad de las comunidades.
y las personas en situación de discapacidad, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los días. Y a nivel municipal tenemos toda la disposición, toda la voluntad, todo el trabajo y las prioridades y el presupuesto, pero claramente necesitamos articularnos con el gobierno central para que dé respuesta inmediata a situaciones que como municipio no podemos dar respuesta. Muy interesante lo que señalaba la alcaldesa respecto a este aumento presupuestario. Bueno, ya sabemos también que hay un aumento considerable en las subvenciones a instituciones de Melipilla. También nos comentó algo interesante respecto a un proyecto que se ganó Pomaire. Esto señaló. Viene un proceso participativo y no es que el municipio redacte un proyecto. No es que se vaya a decir esto se hace. No, es la comunidad la que releva las necesidades en materia de habitabilidad y en materia de urbanización. Perfecto. O sea, de cómo los espacios comunes y cómo también en materia de habitabilidad, que esto tiene que ver con las vecinas y vecinos, se puedan priorizar y finalmente contar con este financiamiento, que son 1.500 millones de pesos, para invertirlos. Eso queda en Pomaire, no sale de Pomaire. Esos millones son para la localidad pomairina y a través de instancias participativas, de diálogos, va a haber un equipo que va a integrar solamente el equipo de pequeñas localidades para desarrollar este trabajo con las vecinas y vecinos. Y es muy bonita la frase, porque seamos las artesanas y los artesanos de nuestra comunidad. Exacto, ellos van a crear. Exactamente, y es como también propio de la alfarería, de la artesanía que se genera en Pomaire, muy reconocida a nivel mundial. El proyecto tiene un plazo máximo de ejecución de 4 años. Exactamente, son 4 años, sí. Muéstrame de nuevo, por favor, director. Dice Pomaire ganador. Programa, dice... Para pequeñas localidades. Exacto, seamos los artesanas, las artesanas y los artesanos de nuestra localidad. Muy linda la frase. Y qué bueno porque Pomaire estuvo pasando con este tema de la pandemia un proceso muy difícil y complicado. Lo sabemos todos, se hizo incluso campañas a nivel de algún canal de televisión, ¿no es cierto?, para ir a ayudar a los artesanos. Pero este beneficio de este programa para pequeñas localidades 2021, sin lugar a dudas, le va a venir a renovar el rostro manteniendo la esencia de Pomaire, que es la idea, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Aquí sabemos que Pomaire ha vivido en los últimos años un abandono, en el sentido de la nula inversión, la cercanía. Con este proyecto también el próximo año formalizamos la delegación en Pomaire, que también va a tener una fracción turística, de información turística, con las comunidades. Como una también. Oficina de turismo. Exactamente, y en Pomaire. Eso está o sea, en marcha, digamos, abordándolo con el equipo para poder concretarlo. Pero está incluso presupuestado también en el presupuesto municipal, que debe ser aprobado por el Consejo, que se realice, se concrete esta delegación de la mano del proyecto de pequeñas localidades. La alcaldesa nos comentaba cómo se va a desarrollar y cómo se va a llevar a cabo esta instancia. Felicitaciones a pomairinas y a pomairinos por ganar este proyecto importante para ellos y para toda la zona. En el programa 9 nos acompañó Janet Armijo, directora de Fundación Apanines, y Ramiro Avendaño, kinesiólogo. Ramiro nos contó respecto de una experiencia muy interesante que se llama hidroterapia. ¿De qué se trata? Aquí nos señala. La hidroterapia comenzó, antes que una terapia, comenzó como una actividad deportiva. Yo desde los 4 años comencé a nadar, entonces desde ahí en adelante comencé a nadar de lunes a sábado, empecé a competir y finalmente cuando llegué a la universidad y me recibí de kinesiólogo, comencé a trabajar en piscina. Eso, me recibí y tuve la fortuna de encontrarme con personas que necesitaban hacer una actividad terapéutica y en el agua. Entonces, ellas no sabían nada con respecto a lo que era una terapia física en agua, pero a mí me encantó la idea. Entonces, apenas las conocí, dijimos, ya, mira, me recibo tal día y este viernes comenzamos inmediatamente a trabajar en la piscina, ¿ya? Conmigo y una preparadora física, que ella hacía las actividades lúdicas y yo hacía la parte más kinésica. ¿Ya? Finalmente, en el camino comencé a trabajar con grupos de 40 personas en el agua y los resultados eran muy buenos. Había
personas con distintos diagnósticos médicos, tenían artrosis, tenían lumbago con ciática, tenían poliartrosis, tenían muchos diagnósticos, incluso enfermedades respiratorias, EPOC, asma. Y finalmente después de las sesiones quedan muy bien. El tema de las cargas de peso en el agua no había mucho porque el agua te resta peso, entonces había una ventaja tremenda con este terapeuta invisible, que era la misma agua que te ayudaba a hacer las cosas más fáciles. Eso te iba a preguntar, o sea, el agua, ¿cuáles son los beneficios específicos que tiene de una terapia tradicional de kinesiología, por ejemplo, en un centro, en una institución de salud? ¿Cómo maneja el tema del agua? ¿Cuáles son los beneficios extras que trae? Bueno, primero, aparte de dominar algunas técnicas, el agua en sí, sin aplicar nada, el agua cuando tú entras ya te está generando un trabajo físico mayor, porque el agua como te está aplastando, eso genera más esfuerzo del cuerpo. Y tú al fatigar más el cuerpo, hay más mejora en el tiempo. Entonces, ese es uno de los beneficios. Lo otro es que a medida que tú vas entrando al agua, te resta peso. Entonces, cuando tú te sumerges hasta la altura de más o menos el hombro o el cuello, ya pesas 90% menos. Entonces, es como un doble efecto. Una, te resta peso, pero la otra a la vez te está aplastando el agua. Y ese esfuerzo extra para respirar contra la presión hidroestática del agua te genera mejoras. Y lo otro es que si tú tienes alguna lesión en la que tienes dificultad para caminar o tienes una marcha claudicante, vas cojeando, en el agua va mejorando este escenario porque finalmente no cargas todo tu peso, tienes 90% menos de tu peso. Entonces al final te estás esforzando más por la presión del agua, pero a la vez no te está cargando las articulaciones. Entonces es tremenda ayuda para la persona que sabe utilizar el medio acuático. Escuchábamos y veíamos a Ramiro Avendaño dándonos a conocer respecto a lo que es la hidroterapia. Por su parte, Janet Armijo, directora de Fundación Apanines, manifestó cuál es la importancia que ha tenido esta terapia en niñas, niños y jóvenes de la institución. Bueno, para nosotros fue una experiencia maravillosa, porque tal como dice Ramiro, el ejercicio tú no te das cuenta, el niño o la niña que está trabajando. Además que el agua es un elemento que a uno le da energía, es agradable, está calientita. Entonces, para ellos no era una terapia, era ir a jugar, ir a recrearse. Entonces, los avances que se veían eran mucho más. En el caso propio con Cristian Ignacio, mi hijo, él siempre ha tenido problemas para la marcha, debido a que su lesión neurológica y su epilepsia secundaria toma muchos medicamentos. Entonces él siempre está como dormido. Y el agua lo despertaba, lo recreaba, y además él salía caminando súper bien después de la sesión con la hidroterapia. ¿La sesión duraba cuánto? Bueno, normalmente eran 40 minutos lo que se decía, pero estábamos hasta 1 hora y media, hasta que el kinesiólogo nos decía ya, estamos listos. En el fondo no teníamos horario y tampoco teníamos el apuro en que ya viene el otro grupo, qué sé yo, no. A veces estábamos todos en la piscina. El otro plus que tenía mientras duró es que participaba la familia también. Estaba la mamá, el papá, los hermanos. Entonces todos apoyando al niño o la niña que está realizando la terapia. Y para ellos era maravilloso poder compartir eso. Eso quisiera saber también un poquito más respecto a las otras mamás y a las otras experiencias. Me imagino que todos concuerdan en lo mismo, que es una terapia, que sirve, que funciona, que va más rápido de lo habitual que uno piensa justamente con otras terapias similares, ¿no? Claro, porque además que la terapia en la piscina podía participar toda la familia, era recreacional. Las terapias que se entregan en el centro, en la fundación, son individuales. Entonces hay una diferencia. Además que como tú no te das cuenta que lo estás pasando tan bien y no te das cuenta que estás haciendo el ejercicio que a lo mejor con la kinesióloga en sala no lo quería hacer.
Muy bien, ahí estaban las palabras de Janet Armijo. Agradecemos a ella y agradecemos a cada una y cada uno de quienes estuvieron presentes en esta temporada de Hablemos de Inclusión. Una temporada que fue financiada, por supuesto, por el Fondo de Medios, a quienes agradecemos su gentileza. Y a ustedes, gracias por ser parte de este programa, por comentarlo, por compartirlo, por vivirlo junto a nosotros. En una nueva oportunidad nos vamos a encontrar siempre a través de las plataformas de Fundación Apanines y a través de Apanines TV en la señal 2 de Melivisión. Gracias a todas y a todos quienes tras cámara hicieron posible este trabajo que hemos desarrollado con mucho cariño. Será hasta una nueva oportunidad. Que estén bien. En Apanines TV hemos presentado Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.